La madrugada del 15 de abril de 2016, el tren expreso que viajaba de Madrid a Barcelona se detuvo abruptamente en medio de la oscuridad. Los pasajeros despertaron confundidos por los gritos de una mujer que había encontrado un cuerpo en el pasillo del vagón 5. La víctima era Ernesto Villar, un empresario de 52 años conocido por sus negocios de construcción en varias ciudades españolas. Yacía boca arriba con una herida profunda en el pecho, probablemente causada por un objeto punzante. La sangre aún estaba fresca, lo que indicaba que el asesinato había ocurrido apenas minutos antes del descubrimiento. El tren llevaba 87 pasajeros esa noche, y ninguno había visto ni escuchado nada sospechoso hasta ese momento. Las autoridades fueron alertadas de inmediato y el tren permaneció detenido en una estación pequeña mientras esperaban la llegada de los investigadores. Nadie podía abandonar el convoy. Los pasajeros mostraban expresiones de terror y desconcierto. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio mirando por las ventanas. Entre ellos había familias, estudiantes, trabajadores y turistas extranjeros. Ernesto viajaba solo en un compartimento privado de primera clase, pero su cuerpo fue encontrado en el pasillo común, lo que sugería que salió de su cabina por alguna razón específica antes de ser atacado. El inspector Javier Medina, un detective experimentado de la Policía Judicial, llegó al lugar apenas 2 horas después del hallazgo. Tenía 28 años de experiencia resolviendo casos complicados y su reputación era impecable. Lo primero que hizo fue ordenar que nadie tocara nada y comenzó a interrogar sistemáticamente a cada pasajero. El arma homicida no apareció en las búsquedas iniciales del tren, lo que significaba que el asesino la había escondido muy bien o la había arrojado por alguna ventana. Medina notó algo curioso: Ernesto tenía en su mano derecha un pedazo de tela rasgada, probablemente arrancada durante una lucha con su agresor. La tela era de color azul oscuro y parecía pertenecer a una camisa o chaqueta. Este detalle se convirtió en la primera pista importante. Los testimonios de los pasajeros revelaron que Ernesto había cenado solo en el vagón-restaurante alrededor de las 11 de la noche. Varios testigos lo recordaban porque hablaba por teléfono de manera agitada, casi gritando, aunque nadie pudo escuchar la conversación completa. El camarero mencionó que Ernesto parecía nervioso y bebió 3 copas de whisky en menos de 1 hora. Después de cenar, regresó a su compartimento cerca de la medianoche. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Conforme avanzaban los interrogatorios, comenzaron a surgir datos interesantes sobre la víctima. Ernesto Villar no era simplemente un empresario exitoso. Varias personas en el tren lo reconocieron por razones diferentes. Un pasajero llamado Alberto Ruiz, contador de profesión, mencionó que había trabajado brevemente para una de las empresas de Ernesto años atrás y fue despedido de manera injusta. Otra pasajera, Carmen Solís, una abogada de 45 años, reveló que representaba a varias familias que demandaban a Ernesto por fraude en proyectos inmobiliarios que nunca se completaron. Luego apareció un detalle más oscuro: una joven de 26 años llamada Natalia Vega admitió entre lágrimas que había tenido una relación extramatrimonial con Ernesto durante 6 meses, pero él la había terminado abruptamente 2 semanas antes. Natalia viajaba en el mismo tren, aunque en un vagón diferente, y aseguró no haber visto a Ernesto esa noche. El inspector Medina comenzó a darse cuenta de que tenía múltiples sospechosos con motivos claros. Pero necesitaba algo más que motivos, necesitaba pruebas concretas. Ordenó revisar las cámaras de seguridad del tren, aunque solo funcionaban en ciertas áreas comunes y no en los pasillos de los compartimentos privados. Las grabaciones mostraron algo revelador. A las 12:47 de la madrugada, Ernesto salió de su compartimento y caminó hacia el vagón-restaurante, pero no llegó allí. En su lugar, se detuvo en el pasillo y pareció esperar a alguien. 3 minutos después, una figura con capucha apareció desde el otro extremo del pasillo. La calidad de la imagen no permitía identificar el rostro, pero la persona claramente se acercó a Ernesto y ambos comenzaron una discusión acalorada.
La conversación duró aproximadamente 2 minutos antes de que la cámara captara un forcejeo. Ernesto cayó al suelo y la figura encapuchada huyó rápidamente hacia los vagones traseros. Medina ordenó buscar ropa con capucha entre las pertenencias de todos los pasajeros. Encontraron 4 personas con este tipo de prendas, incluyendo a Alberto Ruiz, el ex empleado resentido. Pero fue el análisis del pedazo de tela encontrado en la mano de Ernesto lo que dio el giro definitivo. Los forenses determinaron que la tela coincidía exactamente con una chaqueta perteneciente a Diego Campos, un hombre de 38 años que viajaba en el vagón 3 y que inicialmente había pasado desapercibido durante los interrogatorios. Cuando confrontaron a Diego, su rostro palideció inmediatamente. Medina sabía que estaba cerca de resolver el caso. Bajo presión, Diego Campos finalmente confesó, pero su historia reveló secretos que nadie había imaginado. Diego era el medio hermano de Ernesto, producto de una relación extramatrimonial del padre de ambos que se mantuvo oculta durante décadas. Ernesto siempre supo de la existencia de Diego, pero lo trató con desprecio, negándole cualquier parte de la herencia familiar cuando el padre murió 5 años atrás. Diego había intentado durante años establecer contacto y reclamar lo que consideraba justo, pero Ernesto lo ignoraba o lo amenazaba legalmente. Esa noche, Diego viajaba en el mismo tren después de enterarse casualmente del itinerario de Ernesto. Decidió confrontarlo una última vez. Salió de su compartimento con un cuchillo escondido, no con la intención inicial de matarlo según afirmó, sino de asustarlo y obligarlo a escucharlo. Pero la discusión se salió de control cuando Ernesto lo insultó y amenazó con arruinar su vida. Diego perdió el control y lo apuñaló. Luego arrojó el cuchillo por una ventana del tren y regresó rápidamente a su compartimento, sin saber que Ernesto había arrancado un pedazo de su chaqueta durante la lucha. La investigación también descubrió documentos que probaban la relación familiar y correos electrónicos donde Ernesto rechazaba cruelmente las peticiones de Diego. El caso cerró con Diego enfrentando cargos de asesinato, pero también expuso la codicia y los secretos familiares que habían permanecido enterrados por generaciones, recordando que detrás de cada crimen existe una historia mucho más compleja de lo que parece.